Bueno, todo esto partió de Grecia, de una ciudad llamada Cerro Porteño, quiero decir Olimpia, allá en Grecia. Partió de Olimpia, de Grecia, todo esto fue hasta Marsella y de ahí terrestremente seguramente llegó a París, la llama olímpica, y ahí está todo el despliegue, la recepción. Más de 150.000 personas, incluyendo el presidente Macron, presenciaron el desfile del velero de 3 mástiles con más de un siglo de antigüedad, que transportó la llama olímpica. Bueno, todo tiene que ver con las Olimpiadas, ¿verdad? Que están llegando, las Olimpiadas que están llegando. Y es algo grandioso. ¿Qué representan las Olimpiadas? A ver, vamos a consultar con nuestro primer invitado aquí, que sabe mucho, conoce también, creo que la ciudad de Olimpia, allá en Grecia, sabe lo que significa Grecia en el sentido olímpico. A ver, y claro, él es gran remero, digamos, en la disciplina de los remos, ¿no? Porque están los famosos remeros que estamos remando, dice, porque a veces no nos alcanza el dinero para fin de mes y entonces estamos remando, tratando de pagar todas nuestras cuentas. Bueno, es un término común acá, pero el hecho de ser remero, el hecho de participar en Olimpiadas, porque él estuvo en una de ellas, creo que allá en Italia, hace muchos años, el hecho de representarnos, todo eso tiene una connotación especialísima. Y ahora con la partida de 28 atletas, la delegación más frondosa que tiene Paraguay en su historia, digamos, es la que se presenta ahora en Francia, en París, para participar de estos Juegos. Está llegando la antorcha famosa ahí, este buque que tiene 100 años. Y bueno, es toda algo emblemático de cómo viven ellos realmente, cómo construyen una imagen universal esta gente, los franceses, amén de sus vicisitudes, amén de sus encontronazos políticos. Ellos siguen subiendo la cuesta y Francia es Francia, no hay nada que hacer. Nos asemejamos a los franceses a través de los colores de la bandera nuestra también. El rojo, el blanco y el azul, que son los tonos del emblema francés, también de la libertad, la igualdad y me falta algo más. Fraternidad. Bueno, fraternidad. Y esto se oficializaba en 1789. Caía el reino de Francia y comenzaba la parte de la República, digamos. Y acá tenemos la justicia, la paz y la libertad. Pero justamente la justicia nos está faltando en una dimensión como la que queremos nosotros que tenga, ¿verdad? Pero bueno, la justicia representa, el rojo representa la justicia, eso es lo que también quiero agregar. La paz está en tono blanco representada y la libertad en azul. Querido Víctor Pavón, abogado, economista, investigador político, gran ser humano, libertario. A ver, ¿qué es esto de los Juegos Olímpicos? Buenos días, Bruno. Buenos días a toda la enorme audiencia. Es un gusto compartir contigo. Bueno, la Olimpiada es el símbolo más importante de la unión entre los seres humanos para llevar a cabo tareas deportivas, pero el propósito fue desde un inicio, cuando se inició esto en Grecia, y luego con el olimpismo moderno con Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin fue el padre del... Merece un aplauso. A ver.
Por la pronunciación francesa. A ver, decilo otra vez, decilo. ¿Cómo se llama? Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Muy bien. Y voy a tomar un café ahora. Claro, un rico café. Bueno, Pierre de Coubertin fue digamos, el que propició el olimpismo moderno a partir del año 1890, 1891. Sí. Que tenía como propósito unir a todos los países, a todas las naciones, pueblos, sí, a través del deporte. A través del deporte. Y vos sabés, Bruno, y esto para la audiencia, y no puedo dejar de mencionar, porque para mí el remo, como fui remero, representante de Paraguay también en justas deportivas, Pierre de Coubertin decía, porque él era remero, a propósito, él era remero. Pierre de Coubertin fue un gran remero. Él decía que el remo expresaba las mejores virtudes del olimpismo. Qué bueno. Entonces la pregunta es ¿por qué? Sí, claro. Primero porque hay contacto con la naturaleza, que es algo extraordinario. Eso no tiene parangón. Yo llegué a practicar natación. Hablar del agua, del aire. Exacto. Practiqué natación, practiqué ciclismo, practiqué running, pero no tiene parangón con el remo. ¿Por qué? Y porque tiene ¿qué sabor con el agua, remo? El contacto con el agua, la naturaleza. Vos a la mañana salí y ves los pájaros trinando a tu costado, acompañando las paladas del remo. Falta ahí que la Venus de Milo nomás te toque ahí una música, ¿verdad? Y otra característica del remo es que no hay contacto físico. Oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, sí. Te diga quién va a ganar o quién no. Estamos todos atenienses, güey, ¿no? Y otro que vos te está diciendo era que no hay contacto físico por el cual las personas expresaban lo mejor de sí sin tener que de alguna manera tener que dañar a otra parte. O sea, se ceñía bajo el principio de la naturaleza, el esfuerzo propio, la autonomía en el deporte y reglas muy claras. Son 2.000 metros de competencia. ¿A 2.000 metros? 2.000 metros, 2 kilómetros. Hay carreras... Esa es una medida oficial. Es la medida oficial. Un largor oficial. Es un largo ya oficial a nivel mundial, desde luego. Hay carreras de 500 y 1.000 metros. Por ejemplo, acá en el Lago de la República, en Ciudad del Este, donde íbamos a competir, la competencia era sobre 700 metros. Y ahí entonces se hacían récords de espacios de tiempo, ¿verdad? Pero digamos, el remo y el olimpismo están unidos por esa tradición de cooperación, de paz, de fraternidad, que tiene mucho que ver obviamente con la Revolución Francesa. Revolución que, como sabemos, lamentablemente terminó en terror, porque en lugar de liberar a los franceses precisamente del yugo monárquico, Robespierre, por ejemplo, decía que todos los que eran enemigos de él eran enemigos de Francia. Y en consecuencia se convirtió en un nuevo dictador. Entonces la Revolución Francesa no fue liberal. La Revolución Francesa fue socialista. A diferencia de la verdadera Revolución Liberal, que fue inglesa, del año 1688 con John Locke. O sea que los ingleses otra vez pasaron a los además de haber inventado el fútbol moderno, también ellos nos dieron el gran legado de la Carta Magna Inglesa en 1215 y la gran revolución, la gloriosa revolución de 1688. Tradición que se transmite obviamente a los padres fundadores, a la Revolución Americana, el 4 de julio, que fue hace poco. 428 años. Exacto, en 1776. Y eso se derrama a todas las constituciones del mundo. Pero lo que prevalece es lo de 1789. ¿Por qué tiene más fuerza? Y por una cuestión más de cultura, nosotros estamos más apegados a lo que se llama el liberalismo continental, al liberalismo francés. Nosotros no tuvimos, digamos, esa tradición del liberalismo inglés. Y tenemos que rescatar que el liberalismo nace, hay que ser sincero, primero en Grecia, en Salamanca, España, y obviamente en el norte de Holanda e Inglaterra. Por ejemplo, Fernando de la Mora era un lector de John Locke. O sea, de hecho, Fernando de la Mora, que es el máximo prócer, digamos, de nuestra independencia, él establecía la necesidad de la libertad. Él es el máximo prócer. El máximo prócer. Porque lamentablemente... O sea, más que Francia. Más que Francia. ¿Te parece? Lo que pasa es que acá caló hondo el tema del doctor Francia. Pero si nosotros analizamos bien, el doctor Francia le encerró al Paraguay. Y al encerrar al Paraguay... supuestamente para protegerlo. No, claro. Siempre es bueno encerrar a la gente para protegerla, ¿verdad? Pero no es precisamente una forma de favorecerle a una persona.
O sea, uno, por ejemplo, puede encerrarle a una persona diciéndole que yo te voy a proteger. Pero esa es una forma finalmente de autoritarismo. Entonces, el doctor Francia más bien le leía a Jean Rousseau, Jacques Rousseau, que él escribió un libro muy bueno, ciertamente, pero que él se equivocaba, Rousseau, el contrato social. ¿Por qué? Él hablaba de que cuando estaba en riesgo, digamos, un Estado, lo que prevalecía era la seguridad antes que la libertad. Al contrario de los pensadores ingleses y norteamericanos. Lo que piensa Bukele, entonces. Quizás sí, pero en realidad lo correcto es que la libertad debe ser el pedestal sobre el cual se yergue finalmente la justicia y la paz. Fíjate la bandera paraguaya, Bruno. Sí. La bandera paraguaya, la que nosotros siempre decimos rojo, blanco y azul. Empezamos por arriba. Pero en realidad la base, el cimiento de nuestra bandera es el azul. Sí, y el azul es la libertad. Es la libertad. No puede haber paz ni justicia si no hay libertad. Uno puede tener paz, pero sin libertad esa paz es la paz de los sepulcros. Uno puede tener justicia, pero sin libertad es la justicia de unos pocos. En cambio, si la libertad es para todos, tanto la justicia y la paz es para todos. Pero como dice el querido amigo Federico Campos López Moreira, si no hay paz, no hay justicia, dice. Por supuesto, pero la paz es una consecuencia de la justicia. O sea, mejor dicho, si no hay justicia, ¿es así? Si no hay justicia, no hay paz. No hay paz. Supuesto, así mismo. Si no hay justicia, no hay paz. Pero no puede haber paz ni justicia si no hay libertad. Claro. Porque la libertad es el derecho natural que tiene una persona de disponer de sus propias ideas, de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emprendimientos, protegidos siempre del Estado. El problema siempre ha sido en la historia de la humanidad, Bruno, desde los griegos, pasando la Carta Magna inglesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siempre ha sido el auge del poder del Estado que trata de tomar a la libertad del individuo. El individuo es el que permanentemente se está sublevando. Quiere decir que tiene que seguir ganando, entonces. La libertad es la base de todo. Libertad tiene que seguir ganando. La libertad tiene que seguir ganando. Ya sé lo que me querés decir, pero te agrego. La libertad siempre tiene que seguir ganando. Sí. Pero la libertad como un principio moral. Claro, no hay paz sin justicia. Esto es lo que pregona así, para quien lo quiera escuchar, Federico Campos López Moreira, y más o menos sintetiza lo que dice acá el querido amigo Víctor Pavón, entre paréntesis, y Pablo Seitz. ¿Lo conocía Pablo Seitz? Por supuesto, gran remero también. Gran remero, que por ahí una persona muy preparada. No se estará escuchando. Ojalá. Mi saludo a Pablo, una persona muy preparada y fue un gran atleta. Creo que sigue siendo, porque siempre practica. Sí, claro. Bueno, las masas populares son las más beneficiadas por la libertad económica. Esto escribió Víctor Pavón ayer domingo en La Nación. Vamos a abordar esto, pero antes quiero consultarle acerca de este proyecto de ley que ahora mismo está avanzando, presentándose oficialmente ahí en el Parlamento, en senadores, creo que es senadores. La cuestión está de las ONGs. A ver, querido Víctor, ¿vos estás de acuerdo con este proyecto de ley? ¿Vos crees que la transparencia y, por supuesto, esa trazabilidad, si se quiere, de estas ONGs tienen que estar siendo sacadas a luz? ¿Por qué hay tanta puja entre aquellos que no quieren este proyecto de ley que se cristalice y aquellos que sí están metiendo acelerador para que se apruebe lo inicial, por lo menos hoy, ahí en el Parlamento, respecto a este proyecto de ley? Bueno, vamos por parte de Bruno. En primer lugar, las ONGs, organizaciones no gubernamentales, sí, están establecidas en nuestro orden jurídico nacional. Está establecido en el Código Civil. El problema que nosotros tuvimos hace aproximadamente unos 15 años atrás
y que las ONGs empezaron a ser financiadas con capital extranjero. Y estas ONGs empezaron a tener influencia en las políticas públicas del Paraguay. Por lo tanto, las ONGs siguen exentas, por ejemplo, de impuestos y se basan obviamente en la autonomía del derecho privado. Pero cuando afectan las decisiones que hacen al Paraguay, a las políticas públicas, pues entonces deben ser controladas. ¿Como cuáles? Juntos por la Educación, por ejemplo, no. tiene que ser controlada. ¿En qué momento podría esta fortaleza de las ONGs afectar a las decisiones del Estado paraguayo? Cuando se inmiscuyen en temas educativos y por sobre todas las cosas relacionadas al tema de la agricultura y la salud. El tema de la agricultura, en el tema de lo que se llama el cambio climático, las ONGs están ingresando de una manera extraordinaria, pero de una mala manera, porque ellos pretenden establecer normativas europeas de la Unión Europea en detrimento de la producción paraguaya. Y en términos educativos, ellos lo que están pretendiendo es establecer la ideología de género a través de algunos artificios. Por ejemplo, la inclusión social y aquello de no respetar nuestra constitución por el cual el sexo se entiende como hombre y mujer. Ahí viene la famosa agenda LGTB. En consecuencia, cuando vienen pero la postura paraguaya fue muy contundente. La postura paraguaya fue contundente del vicecanciller, y hay que felicitarlo. En síntesis, Bruno, la postura del gobierno a través del senador Gustavo Leite y otros es correcta. Los agoreros del pasado que pretenden... O sea, este proyecto de ley que se presenta ahora es correcto. Es correcto. Se puede modificar algunas cosas, pero está bien porque lo que se tiene que es transparentar. Y vos mencionaste una palabra muy interesante, Bruno, que hay que tomar muy en cuenta hoy en el mundo cada vez más interconectado. Es la trazabilidad. Sí, claro, saber de dónde viene ¿De dónde viene el dinero? Si viene, por ejemplo, del George Soros o del Foro Económico Mundial, el pueblo paraguayo tiene que saber por qué. Porque ese dinero se va a inmiscuir en los temas de políticas públicas, es decir, en la educación, en el tema del sector agrícola y en el terreno de la salud. Y en consecuencia, nosotros tenemos el derecho de saber ¿qué influencia hay detrás de esto? Y lo que vamos a notar es que existen influencias que no son precisamente adaptables a nuestra Constitución. Por ejemplo, el ahora ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo acá en tu programa, Diego Moreno, una persona extraordinaria. Sí. Él, por ejemplo, siempre tuvo la tesis de que la Constitución del Paraguay, desde luego, está sobre cualquier tratado internacional ratificado. En muchos países, Bruno, como en la Argentina, por ejemplo, los tratados internacionales ratificados tienen igual valor o igual posicionamiento en la pirámide de Kelsen que la misma Constitución. Y eso es inaceptable desde el punto de vista precisamente de la preeminencia de lo que se llaman las normativas jurídicas. Primero está la Constitución. Claro. Entonces hubo un intento de impedir que él pueda ser electo. Sí, claro. Por fortuna fue electo a través de cierto grupo periodístico. El grupo periodístico y por sobre todo de ciertas ONGs. Claro. Pero como Diego Moreno es una persona intachable, de una formación académica extraordinaria, y además, por supuesto, de su preparación, de su persona, entonces no había objeciones contra él. Y él siempre fue una persona de una tendencia correcta de defender la Constitución del Paraguay. En consecuencia, este tema de las ONGs se va por el lado político, partidario. Se le quiere acusar a un sector del Partido Colorado, en este caso al cartismo, de ser propiciador. Entonces, lo que hace Cartes, todo está mal. Ahora estoy seguro que algunos dirán, como tenemos 10 grados de temperatura, es porque Cartes puso 10 grados. Entonces, ahora vamos a tener 3 grados, dijiste, creo que mañana o el miércoles. El miércoles. Vamos a tener 3 grados. También es causado por Cartes. O sea, esa falta de visión y ese plafón intelectual tan bajo de la oposición, que obviamente no encuentra respuesta a lo que hoy está pasando en el mundo, viene a traernos lo que se denomina palos a la rueda.
Sí. Es decir, lo que pretende es sencillamente traer los viejos dogmas para, en lugar de propiciar cambios, obstruir los cambios. Obstaculizar. En consecuencia, esta ley que se va a tratar hoy en el Senado y que escuché por ahí se quiere posponerla para un mejor tratamiento, debe ser analizada porque es bueno para el Paraguay. Quieren posponer eso. Claro. ¿Por qué? Porque muchos políticos no y están muchos sectores para defender, quieren que esto no sea controlado por el Estado. Porque ¿qué pasa si es controlado? O sea, conste que esa no es la palabra, porque la palabra sería fiscalizado, auditado. O sea, por el Estado, exactamente. Fiscalizado por el Estado. ¿Qué pasa si se fiscaliza este mundo de las ONGs por el Estado? Y bueno, y ya vamos a saber de dónde viene tanto dinero para inmiscuirse en los temas, por ejemplo, de la agricultura, bajo la sombra, digamos, directa de lo que se llama el cambio climático. Ellos quieren cambiar nuestro sistema de producción, nuestro sistema precisamente de trazabilidad ambiental, donde nosotros estamos haciendo mejoras extraordinarias en el sector del campo, pero ellos quieren ponernos en el orden que ellos tienen ahora en la Unión Europea. Son ellos los que han deforestado el continente de la Unión Europea. Replicarlo de allá a acá. Replicando lo que ellos tienen, lo que nos van a hacer a nosotros es retroceder. Y el Paraguay no puede retroceder porque el Paraguay es un país emergente, un país que está creciendo lentamente. Estamos saliendo de una recesión. Eso es algo que pocos analistas, Bruno, probablemente hayan dicho, y yo lo digo de una manera enfática. Paraguay está saliendo de un proceso de ralentización de la economía. No nos queda sino avanzar. Y nosotros tenemos que avanzar y estamos haciendo esos avances. Por ejemplo, estamos a un peldaño de lo que se llama el grado de inversión. Bajamos lo que se llama el riesgo país. Hicimos la superintendencia de jubilaciones y pensiones luego de 30 años de ser postergado. Se hizo ahora con este gobierno. Se están haciendo ciertas reformas relacionadas, por ejemplo, que está ahora en el proyecto del servicio civil para establecer un mejor relacionamiento entre el funcionario público y el Estado con el ciudadano. Y otras reformas que yo espero, por supuesto, también se lleven a cabo, como la reforma del sector eléctrico y la reforma en el Código Laboral, que también yo creo que hay que empezar a introducirlo ya a partir de este año. Pero son temas que van a ir cambiando. Por eso que Otto von Bismarck decía que la política es como buscar la diagonal entre las fuerzas. Nunca se puede lograr el ideal que uno quiere. Ahí le tenía a Javier Milei, que está trancado ahí, frena y de alguna manera no puede hacer lo que puede, porque obviamente las instituciones también de alguna manera son filtros a pasar. La diagonal de la fuerza, que es ver también los intereses a los cuales nosotros nos enfrentamos. Tocaste algo, Milei que se fue a saludar y apoyar a Bolsonaro por no encontrarse con Lula aquí en esta cumbre del Mercosur que comenzó ayer y hoy tiene mucha fortaleza, por supuesto, porque llegan 9 delegaciones, están presentes 9 delegaciones, pero al parecer hay muchas barreras arancelarias para un libre comercio, porque se necesita un libre comercio, pero no arranca el Mercosur. ¿Por qué Milei está tan distanciado de Lula? Y él es presidente de Argentina, así como el otro del Brasil. Mercosur sí o sí los tiene que convocar. Que ellos tengan diferencias personales es una cosa, pero a mi criterio yo creo que él tendría que haber estado, ¿verdad? Milei como presidente de Argentina. Ahora, que se hable o no se hable con Lula ya es otra historia. Yo soy libertario, Bruno, y te digo lo siguiente, y que no tengo ningún miedo ni empacho en decirlo. Milei se equivoca al no venir a la cumbre del Mercosur. Claro. Él es el presidente de la Argentina, le representa al pueblo argentino.
y el Mercosur requiere de muchas reformas para avanzar en libertad económica, urgentes, que es precisamente reformas, urgentes, lo que Javier Milei, como presidente de la Argentina, está propició y obviamente firmó como contrato al haber sido dice electo. Una cosa y no actúa en consecuencia. La presencia del presidente argentino no es bien considerada a mi modo, no está bien. O sea, la no presencia. La no presencia, porque sencillamente él está expresando una política interna de su país que no es congruente con los postulados de una Argentina que necesita abrirse a la competencia y por sobre todas las cosas bajar los aranceles, bajar los controles, bajar los trámites y convertir al Mercosur en una unidad regional mucho más competitiva a nivel mundial. Y nosotros necesitamos, especialmente de Argentina y de Brasil. Por supuesto, Brasil está teniendo un viraje cada vez más fuerte hacia la centroizquierda, lo cual obviamente es detestable y es muy dañino para el pueblo brasileño. Pero así también Javier Milei debe estar aquí y en todo caso, si tiene algo que decirle al presidente Lula, pues que lo diga en la cumbre del Mercosur. Que lo diga en el marco del Mercosur. Por supuesto, así debe ser. Bueno, Paraguay aboga por modernización y el Uruguay reclama las altas cargas arancelarias. La cumbre del Mercosur se abre con críticas a barreras al libre comercio, porque siempre nosotros nos planteamos, seguramente, o sea, una postura nuestra de libertad, si se quiere, porque uno siente las cosas. ¿Qué pasa con Paraguay en el Mercosur? ¿Dónde está la ventaja de Paraguay para con el Mercosur? Acá se fundó el Mercosur, Tratado de Asunción, hace 33 años. Así mismo. Pero ¿dónde está el beneficio que nos otorga el Mercosur? Estuve leyendo que Fernando Massi dijo que el Paraguay se puso en el mapa a través del Mercosur. Eso es lo que dijo en síntesis, que gracias al Mercosur se lo conoce económicamente a Paraguay. No está analizando si es más o menos, lo que sea, pero entramos a jugar un encuentro, un partido de primera, porque formamos parte del Mercosur, que antes estábamos totalmente olvidados. Eso dijo en una entrevista ahora este fin de semana el economista Fernando Massi. ¿Y vos qué decís? ¿El Mercosur a nosotros nos respalda realmente? ¿Nosotros tenemos que estar satisfechos por lo que hemos conseguido a través de estos 33 años con el Mercosur? El Mercosur fue diseñado como una unión aduanera, cuyo objetivo final es establecer un mercado común, tal como dice su nombre, donde los impuestos y las regulaciones deben ser mínimas para que las mercaderías puedan ingresar no solamente intrazona en la zona, sino también extrazona. Pero el Mercosur pronto fue politizada. Fue politizada lamentablemente por la influencia, o sea, la idea fue politizada. El Mercosur, como unidad de liberación económica, fue politizada por dos grandes grupos, que son el Grupo Automotriz de São Paulo y la industria automotriz de Rosario y Buenos Aires, Argentina, donde ellos empezaron a tener sus propios intereses para obviamente catapultar sus mercaderías, que en este caso son sus vehículos, en detrimento de otras iniciativas que nosotros podríamos llevar a cabo. Lo hicimos, pero muy lentamente. El Mercosur es un mercado de 350 millones de personas y hoy el mundo necesita competir a través de bloques comerciales. Pero si los bloques comerciales se convierten en trabas, pues tenemos que hacer como bien lo hizo Chile. ¿Por qué Chile no ingresó nunca al Mercosur? Buena Porque pregunta. Preferían los tratados de libre comercio, los TLC, tratados de libre comercio, donde directamente cada país puede negociar con otro país. Por ejemplo, Paraguay debería negociar ya nomás, y esto le doy la idea al presidente Peña y a sus colaboradores. Que dice que no está pasando por su mejor momento el Mercosur. Esto lo sostiene el presidente Santiago Peña. Claro, pero para eso hay que tener alternativas, Bruno. La primera alternativa es que Paraguay tiene que negociar con los Estados Unidos
un mercado común, Paraguay, Estados Unidos. Un mercado libre de impuestos, libre de trámites o libres de todo tipo de burocracia que al final no acompañe la iniciativa empresarial. Esa sería la alternativa. ¿Por qué Uruguay se queja del Mercosur? Y tiene razón. Y se está abriendo paso. ¿Por qué? Porque el Mercosur fue politizado. Ahora, nosotros necesitamos de un Mercosur más competitivo, más abierto para poder negociar junto con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Rusia. ¿Por qué? Porque geopolíticamente un país, o una zona, mejor dicho, de 350 millones de personas, es mucho más atractivo que un mercado de 7 millones como sería Paraguay. Sí, que no existimos en ese sentido. Bueno, pero Chile también tiene el Pacífico y tiene esa libertad de negociar directamente con países latinoamericanos, con México, con Colombia, con Ecuador, con Panamá, con Perú, directamente a través de sus... Bueno, y ahí viene un elemento interesante, sus barcos, ¿verdad? Bruno. Paraguay va a tener hoy, va a ser la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, a través de la vía oceánica. Eso ya se está haciendo, sí, y se va a culminar pronto, y le va a dar un auge extraordinario, un efecto de 3-4% mínimo en el Producto Interno Bruto, porque todo el Chaco, que es el futuro del Paraguay, va a ser incentivado en la producción y en la comercialización y en los servicios. Ahora, beneficiándole de paso también a Bolivia. Pero y también Paraguay, y también a Penner. Y también a Penner, ¿por qué no? Porque él dijo que pasó al Partido Colorado para conseguir el agua para el Chaco. Pero a mí me parece que hizo bien Penner al hacer eso. Bueno, vamos a hablar después. Vamos a escuchar a Santiago Peña ahora mismo en sabiendo directo. Que persiste la fe que nos alumbra, y cuando en breve sepan que nunca se ha rendido, volveré a recogerlo. Queridos hermanos, no nos rindamos nunca y volvamos a recoger el corazón de la integración, de la unión, de la esperanza, de un Mercosur mejor, por el bien de nuestros países, por el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, en pleno discurso ahí el presidente, que es en vivo, claro, dueño de casa, digamos, presidente pro tempore, pero ahora parece que va a traspasar eso, no sé a quién, no sé si a Argentina, no creo a Argentina porque no vino ni el presidente. Está participando Bolivia también como país ya al parecer activo del Mercosur, y detrás del presidente siempre incólume lo vemos al ministro de Industria y Comercio. Claro, me parece bien, es lo correcto. Es lo correcto porque justamente la industria y el comercio son importantes en estas cuestiones que hacen a las relaciones internacionales. Para el avance en el fortalecimiento del proceso de integración, el desarrollo de la integración física y el de las negociaciones externas con miras a lograr resultados concretos en beneficio del bloque regional y de nuestros ciudadanos. Bueno, es el canciller nacional el que está hablando ahora, cumbre del Mercosur, aquí, número 64, creo que es acá en Asunción, y Paraguay cede el liderazgo pro tempore a Uruguay, con desafíos en el horizonte. Bueno, el Mercosur instala su reunión de cancilleres con desaire de Milei como presidente, que no asiste como telón de fondo, pues para Milei es más importante ese abrazo a Bolsonaro, y fue contra todas las reglas, porque ni Brasilia me parece que sabía que iba a darse ese paso, y Lula da Silva viene acá a Asunción, y Milei fue hasta ese encuentro con Bolsonaro, expresidente brasileño, en Brasil, apoyándolo. ¿Y qué más con relación al Mercosur? ¿Qué tiene que hacer el Mercosur para abrirse paso, para decir, bueno, para que nosotros, los paraguayos, estemos satisfechos de formar parte
de este cónclave? A ver, porque... El Mercosur se tiene que convertir en una unidad económica, no en una unidad solamente politizada. Para hacer una unidad económica, en primer lugar, los trámites de traspaso a las fronteras de las personas se tienen que hacer como se hace en la Unión Europea, donde uno va a España, pasa a Francia, Italia, sin ningún tipo de inconvenientes. Claro. Es decir, no tener que esperar, como sucede ahora, que a mí me tocó justamente cuando me fui a hacer una conferencia acá en Misiones, Argentina, cruzar el puente de Encarnación Posada, estuve prácticamente 7 horas. No puede ser. ¿En serio? ¿Se puede imaginar? O sea, es algo... y lo mismo cuando querés cruzar acá la parte del Pilcomayo. Cuando te vas acá a Clorinda, junto con Puerto Elsa, Nanagua, tenés que estar esperando 2-3 horas. O sea, la Argentina es la que pone palos en la rueda. Eso, muy bien, Bruno. Claro. Eso hay que aclararlo, hay que decirlo. Yo soy una persona que apoya todas las políticas de liberalización económica que está llevando a cabo Argentina a través del presidente Milei. Pero también soy crítico cuando un país no propicia estos intercambios, sabiendo que es cierto, es un país federal. Entonces los gobernadores, que no son precisamente muy pro-libertarios, ¿verdad? Le hacen, digamos, de alguna manera algún tipo de barrera al propio presidente. Pero el presidente en forma interna debería propiciar. Lo primero que nosotros tenemos que mejorar a nivel regional es que el paso de las personas sea libre. Obviamente con los controles satelitales o controles que tengan que ver con la tecnología. Pero no puede ser que yo tenga que cruzar, por ejemplo, a Posadas o tenga que irme a Clorinda y sencillamente tenga que pasar un tiempo demasiado largo que conspira contra el comercio internacional. En un momento en que la Argentina está totalmente debilitada económicamente y ellos lo que tienen que hacer es abrirse y ver si pueden generar más rápidamente algún negocio, ¿no te parece? Así mismo, te pongo un ejemplo. Vos te vas a Ciudad del Este y querés cruzar a Foz de Iguazú. Te vas y cruzás. Cruzás simplemente. Sin ningún problema. Ahora, mismo. Si no señalaste que te vas más allá de Foz y no llenaste la documentación que se puede hacer a través de la web, o sea, a través del celular, ahí vas a tener problemas. Ahí vas a tener tu multa. Pero el sistema con el Brasil es perfecto. Perfecto. Se podría incluso hacerlo mejor. Pero eso no sucede hacia el lado argentino. Al contrario. En consecuencia, hay es un padecimiento. Exactamente. Es una tribulación. Es una pasión, es la pasión de Cristo, es de dolor. Mismo, y no está bien porque nuestros países somos países, digamos, hermanos que nos necesitamos entre nosotros. Decime, y aéreamente, ¿por qué no es tan así? Porque aéreamente vos te subís en un avión y venís acá, haces el trámite correspondiente y te bajás. Pero en vehículo, en coche, por ejemplo, es una tortura china. Totalmente. ¿Y cuál es la diferencia? Por el sistema de control. Pero ¿cuál es la diferencia? Y porque cuando vos te vas en avión, vos sabés bien, Bruno, vos pasás tu maleta o pasaste, controlan con rayos X. Y sí, ya sé. ¿Y por qué no se hace eso? Y no se hace allá. No. Terrestremente debería hacerse. Terrestremente, hablo. Y así debería ser. Pero la lógica te dice. Y a través de los barcos también, porque el Mercosur debió de allanar estos caminos tan dificultosos para nosotros respecto a nuestras embarcaciones, que son detenidas ahí en, no sé, Santa Fe, no sé dónde, porque hay que pagar un canon que tampoco es legal, que hasta ahora es ilegal, porque Argentina no demostró todo lo que está haciendo supuestamente a favor de los ríos. Hay un ejemplo interesante, Bruno, de cómo realmente no se está pudiendo compatibilizar la política, especialmente de trámites y burocracia con relación a las mercaderías del Paraguay que van a Montevideo o a Buenos Aires. No puede ser y resulta inaceptable por el tratado precisamente de libre navegación que Paraguay siga teniendo que pagar, mejor dicho, ese peaje a la Argentina. Situación que todavía no fue cambiada. Entonces eso es un error. Un error que hay que tratar acá. Eso es lo que hay que tratar acá. Para eso entonces los países deben reunirse, los presidentes con sus equipos asesores, señores. Esto está en la agenda, señores. ¿Por qué?
porque no le conviene al Paraguay tener un costo. Las hidrovías Paraguay y Paraná son una salida para nuestro país. Y eso ya está establecido en el documento del bando del 20 de julio de 1811. No sé quién dijo alguna vez, Paraguay siempre tuvo que pedir permiso para salir. Y sí. Me caló es hondo. Es que Paraguay en la historia tuvo y tiene que pedir permiso para salir. Porque y te cuento el ejemplo que pasaba en la colonia. En la colonia, antes de la independencia del Paraguay, se estableció lo que se llama el puerto preciso de Santa Fe, por el cual se estableció un impuesto de casi el 80% sobre las mercaderías, pero la humillación contra el Paraguay todavía fue más grande. Se estableció que las mercaderías que quedaban en Rosario tenían que pagar el impuesto, pero ya no podían ir en barco, tenían que ir en carreta. Hasta Buenos Aires. Entonces, claro, los productos que eran perecederos, bananas, naranjas, se etcétera, destrozaban por el camino. Llegaban prácticamente sin ningún tipo de valor a Buenos Aires. Entonces, eso es algo que ya viene desde la colonia. ¡Qué bárbaro! ¿Y eso por qué, Bruno? Esto es muy importante para que nosotros los paraguayos tengamos autoestima. Y no podemos romper nosotros eso. Porque para tener autoestima uno primero tiene que conocerse. Eso decía Sócrates, no si se auton. Conócete a ti mismo. Claro. Si vos no te conoces, no tenés autoestima. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro. En consecuencia, acá en el Paraguay, en el año 1732, se levantó una bandera que sigue siendo vigente para los paraguayos. Y esa consigna es libertad y buen gobierno. Libertad y buen gobierno, señores. Seremos quizá un país mediterráneo, un país pequeño territorialmente, pero un país libre y soberano, que necesita por convenciones y tratados internacionales salir al mar sin ningún tipo de trámites. Por eso me gustó esta victoria del Uruguay versus Brasil, por ejemplo. 4-2 en penales, 1-1 terminó el partido, 4-2 se impuso el Uruguay. Qué aguerrido es el Uruguay, siendo más pequeño territorialmente. 3,5 millones de habitantes. Y menos poblado que Paraguay, pero el avanza. Pequeño de la región. Bueno, y Milei se fue a darle un abrazo a Bolsonaro y miraron juntos el partido. ¿Vos sabías eso? Creo que vi eso. Claro. Bueno, entonces, según vos, hizo mal Milei no venir acá. Por supuesto. Hizo mal porque lo correcto es que cuando se hagan estos tipos de encuentros de los presidentes, todos estén presentes, a menos que haya ¿para qué hacen? un elemento de fuerza mayor. ¿Cuál sería de fuerza mayor? Una enfermedad, Claro, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O una convulsión interna dentro de uno de los países. Ninguno de los dos elementos se han dado. En consecuencia, no está bien que no haya venido. Hay que hablar, hay que negociar. Es más, yo te pongo un ejemplo que pasó también acá en Asunción hace mucho tiempo. Juan Domingo Perón, que no estaba bien de salud, cumplió su objetivo de venir acá, ¿verdad? Venir a visitar Paraguay. Totalmente. Pero coincidió con una bajísima temperatura, porque vino más o menos a esta altura del año, y se fue más enfermo de lo que vino. Y unos días después falleció Juan Domingo Perón. Pero vino, cumplió su objetivo. Vino, pudiendo seguramente decir, no me voy a ir porque no me siento bien, o lo que sea. Totalmente. Bueno, es un ejemplo nomás. Eso no quiere decir que si viene Milei va a llegar tampoco muerto allá, ¿verdad? Tampoco para darle loa a Perón, que fue un gran fascista de paso, ¿verdad? Un gran fascista. Claro. Hace 50 años falleció. Fue un gran fascista. Obviamente un hombre popular, igual que Evita. ¿Por qué? Que redistribuyó la riqueza de una Argentina que estaba prácticamente entre los 10 países del mundo. Sí, y a través de políticas populistas redistribuyó la riqueza y obviamente le regalaba bicicletas a los niños, y eso era como una suerte de loas para él. Lo cual era sencillamente venderle, ¿verdad? Y él sacaba de su bolsillo el dinero. No, nada. Siempre sale de tu bolsillo.
de los que hacen el la bolsillo iniciativa del privada, del Manuel, del trabajador, del empresario. El Estado no tiene un solo guaraní, Bruno, ni un guaraní, desde el sueldo del presidente hasta el último funcionario. Todo el dinero viene del sector privado, desde un guaraní hasta el sueldo más alto, de 100 millones de guaraníes en Itaipú, ya se me está, viene del sector privado. Decime una cosa, ¿y cómo permaneció en la cresta de la ola y en un gran sector argentino el nombre de Perón, digamos, como el máximo líder porque político? Decía un gran historiador, Arnold Toynbee, decía, los pueblos muchas veces necesitan de mitos y héroes. ¿Sí? Y la mitología y el heroicismo adosado de populismo es un condimento peligroso, es un cóctel peligroso. Porque le hace ver al gobernante como el bueno y al empresario, al capitalista, al que da y pone su capital para dar puestos de trabajo, se le hace ver como el malo, cuando en realidad el empresario es el Atlas. El empresario es el que real. Y no estoy hablando solamente de los grandes empresarios. Estoy hablando hoy de esa señora, ese señor que está en el mercado de abasto, en el mercado 4, ¿verdad? De las personas que todos los días se levantan temprano y hacen lo mejor para su país. Paraguay pide que el Mercosur negocie acuerdos con pares con vocación aperturista, dice. Totalmente. Con pares con vocación aperturista. Vocación aperturista. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Y bueno, el ministro de Relaciones Exteriores. Y me parece muy bien. Hay que aplaudir, Bruno, lo que está bien y criticar lo que está mal. Bueno, ahora lo que vos dijiste, por ejemplo, aperturismo. El Paraguay necesita ser abierto al mundo. Paraguay es un país de 7 millones de habitantes, ¿verdad? Emergente. Nosotros necesitamos crecer. Este es un país que no necesita crecer solamente al 3% o 3,8% como este año, que está muy bien. Va a ser el país con mayor crecimiento en la región. Así Paraguay, así y todo. Paraguay tiene que crecer al 7 al 8% anual, pero por lo menos durante 20 años seguidos. Pero por otro lado, Bukele llama a los importadores de alimentos a parar, entre comillas, de abusar del pueblo salvadoreño, entre comillas. Recién decías que los comerciantes son los Atlas. Comerciantes son los Atlas. Que el gobierno no tiene un peso. Siempre y cuando, quiero aclarar ahí, pero es muy interesante, vos sos un gran filósofo. No, el filósofo siempre pregunta no solamente el qué, sino el por qué. El empresario o los empresarios tienden a querer colusionarse entre ellos. Colusionarse. O sea, unirse entre ellos para impedir la competencia. Sí. La única forma, el antídoto contra eso es la libre competencia. Donde cualquier jugador, cualquier oferente que quiera ingresar en cualquier mercado, lo puede hacer sin ningún tipo de interferencia. Esa es la forma de establecer las reglas de juego en la economía de mercado. El pequeño tiene derecho a ingresar porque ese pequeño contribuyente, ese pequeño hombre o mujer que quiere estar en el mercado, se puede constituir, ¿por qué no?, en un gran empresario. Esa fue la cualidad que tuvo Estados Unidos. Por eso nosotros acá es muy difícil todavía que tengamos un Henry Ford. Henry Ford. Claro, porque eran grandes personalidades. Henry Ford, por ejemplo, en sus comienzos, él lustraba botas. Y veía que unos cuantos señores, unos grandes empresarios, se reunían en una cafetería. Y él le dice a uno de ellos, señor, le dice, yo estoy viendo que ustedes se reúnen allí y me gustaría escucharles, porque yo quiero aprender. Y este señor le dice, sí, pasa, mientras lustra la bota, nuestros zapatos, ahora vas a escuchar. Y él aprendió así. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, todos los seres humanos, tenemos capacidades que pueden hacernos aflorar nuestros talentos, pero necesitamos reglas de juego. ¿Cuál es la primera regla de juego? Que el Estado no se inmiscuya en nuestros asuntos. Por eso que yo abogo... Eso no va en contra de lo que ahora quieren aprobar sobre esta ley, para fiscalizar las ONGs. No, porque hay que hacer una aclaración. Una cosa es que las ONGs tienen que vincularse siempre con el derecho privado, la autonomía de la voluntad.
Pero cuando las ONGs se involucran con el Estado para influenciar sobre cada uno de los habitantes, pues tienen que rendir cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque están influyendo sobre la educación, están influyendo sobre el sector de la agricultura y la ganadería, y están influyendo sobre la salud. En consecuencia, señores, ustedes me van a decir a mí en qué están utilizando este dinero, en qué proyecto de ley quieren utilizar esos recursos. ¿Por qué? Porque el interesado ya es el Estado paraguayo. Y esa es una diferencia que nadie lo dice. Obviamente los medios no lo dicen, que están contra la ONG, porque ellos pretenden que todo siga igual. Y eso hay que cambiarlo, Bruno. Hay que hacer reglas de juego claras, para no tropezarnos con la misma piedra. Por supuesto. Bueno, Paraguay pide que el Mercosur negocie acuerdos con pares con vocación aperturista, por un lado, y Bolivia se incorpora como miembro pleno del Mercosur a partir de ahora. Bueno, pero no podemos dejar que se termine este espacio tan importante con Víctor Pavón sin consultarle acerca de lo que él escribió en La Nación ayer sobre las masas populares que son las más beneficiadas por la libertad económica. O sea, la libertad económica es la bandera que todos tenemos que izarla. ¿Y a quiénes beneficia esa libertad económica? Beneficia a las masas populares. ¿Es así, Víctor? Totalmente. Totalmente, Bruno. El escrito que ayer publiqué, esa es una conferencia que voy a estar haciendo hoy, ¿verdad? En Casa Mayor, con otros dirigentes del Partido Liberal. Bueno, no, claro, porque, espera, no vamos a mezclar. Sí. Está llegando a 137 años el Partido Liberal Radical Auténtico, y todos los componentes, por lo menos los más serios, los que se dan cuenta que necesitan unidad a gritos, porque si no, no pasa nada, como Partido Liberal y como puntal de una supuesta oposición. O sea que necesita el Partido Liberal fortalecerse. Y aquí, esta noche, va a disertar en Casa Mayor el doctor Víctor Pavón sobre la historia del liberalismo paraguayo, liberalismo y economía. Me parece muy bien que manejó magistralmente, tengo entendido, Eligio Ayala en su momento. Totalmente, Eligio Ayala, Eusebio Ayala, todo el transcurso de la historia del liberalismo paraguayo está asignado por los principios de defensa del individuo. El nacimiento del partido tiene que ver, por ejemplo, con el respeto a las urnas, con el respeto al voto popular. Pero donde se notó ese círculo virtuoso de la idea del liberalismo fue con Eligio y Eusebio Ayala. Eligio Ayala hizo el milagro económico y Eusebio Ayala lo expresó en su libro, en la documentación que se llama Patria y Libertad, donde Eusebio Ayala, estoy seguro lo habrá leído en algún momento a Mises o a Hayek, donde Eusebio Ayala, por ejemplo, dice: la libertad económica es la mejor forma para lograr la fraternidad universal. Qué lindo. Y eso solamente lo puede decir una persona que por lo visto sabía de ese elemento tanto político como económico. Y sobre eso voy a hablar hoy en Casa Mayor, precisamente, con otros importantes dirigentes que están allí en el flyer, Bruno. Decime, ¿y su señora, que fue francesa, no tuvo cierta preeminencia sobre él también? Porque, digamos, Eusebio Ayala, porque sí, Durant fue la señora. Sí, la señora Durant, sí. francesa. Apellido francesa. No, digo, yo nomás pregunto ahora, no, por supuesto, detrás de cada gran hombre ahí existe una gran mujer, se dice. También, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Francisco Solano López con Madame Lynch. Obviamente siempre es importante que detrás de una persona que ocupan, en este caso, cargos tan importantes o que hayan ocupado, le estén acompañados sus respectivas señoras, ¿verdad? Y obviamente Madame Durand fue una persona muy preparada que le acompañó fielmente a Eusebio Ayala, porque no es fácil ser nada más que presidente de la República
y lamentablemente al poco tiempo tener que ir a una guerra que nunca quiso el Paraguay. Emiliano R. Fernández, el gran poeta concepcionero. Y como regalo de la victoria lo exiliaron. Y como regalo de la victoria lo exiliaron al genio militar José Félix Estigarribia y al presidente de la victoria, el doctor Eusebio Ayala. Bueno, pero para concluir, y bueno, es parte de nuestra historia, pero para concluir, así una síntesis nomás de este artículo tuyo muy interesante de ayer en La Nación: las masas populares son las más beneficiadas por la libertad económica. Así mismo, porque históricamente siempre fueron las castas privilegiadas, llámense las monarquías, los autoritarismos, los que decidían sobre el ahorro y la inversión de la gente, poniéndole impuestos, trámites, permisos y autorizaciones. A partir del año 1740 ocurrió algo extraordinario en el mundo. Vino lo que se llama la revolución industrial. Es decir, se bajaron los impuestos, hubo menos regulaciones, hubo seguridad jurídica, más libre mercado. Y ahí las masas populares, que antes lamentablemente eran diezmadas por la pobreza, el desempleo y las enfermedades, empezaron a tener una movilidad social nunca antes vista. El PIB creció 1000%. La pobreza, que estaba en el 85% en aquel año, bajó hasta hoy día al 10%. ¿Cómo bajó la pobreza a nivel planetario? Siendo hoy cada vez más, y se hizo a través del libre comercio. Más libertad económica es beneficioso para el hombre y la mujer común de la calle. Y eso hoy en día, Bruno, no es ya una inferencia filosófica. Está estudiado. Hoy en el siglo XXI hay estudios, por ejemplo el Heritage Foundation, el índice de libertad económica, Heritage Foundation. Exacto, que ellos van haciendo cada tanto, anualmente, estos informes muestran que cuanto más el individuo es autónomo del poder estatal y que el Estado se encarga de proteger nuestra propiedad y nuestra libertad, las personas progresan. Ese fue el motivo por el cual Europa se volvió rica y Estados Unidos se volvió rico. Nosotros no tenemos que hacer lo que hoy hace Europa para volvernos ricos. No, lo que hoy hace Europa es lo contrario de volverse rico. Y esto que está pasando en Londres, después de 14 años, el laboralismo, y está volviendo, son lamentablemente los péndulos de la política. Lo mismo ayer lo que pasó en Francia, ¿verdad? Exactamente. Donde la ultraizquierda vuelve a recuperar. Lidera legislativas en Francia por delante de la alianza de Macron y la extrema derecha. Total. Yo, por ejemplo, soy de derecha, Bruno, declaradamente. Ahora tenemos un movimiento dentro del Partido Liberal que se llama la derecha liberal. ¿Ah, sí? Estamos allí con el abogado Abel Villalba y su hermano Eduardo. ¿Nakayama también? No es Nakayama, no es Eduardo. Es Nakayama, Eduardo Villalba. Y estamos conformando la derecha liberal. ¿Qué es la derecha liberal? La derecha liberal es el retorno a las ideas de Eligio y Eusebio Ayala, pero con el agregado de la escuela austríaca de economía. Menos impuestos, menos trámites, menos burocracia. Más individuos, menos gobierno. Un gobierno fuerte, pero que no se entrometa en los asuntos que la gente lo pueda hacer por sí sola. Bueno, y allá en el Reino Unido el Partido Laborista logra una aplastante victoria sobre los conservadores y Keir Starmer, creo que es Starmer, se convierte en el primer ministro. Bueno, esto otra vez sí, la cuestión pendular, después de 14 años, vuelve el Partido Laborista ahí a la Casa de los Comunes, digamos, ¿verdad? A gobernar ahí. Así, a Downing Street. A Downing Street. Bueno, querido Víctor, realmente un placer. Dimos así un pantallazo rápido nomás sobre cómo está nuestro país, nuestro mundo así.
Biden, a ver cómo está Biden. ¿Vos querés que vuelva a postularse? Biden lamentablemente tiene un problema senil. Él es una persona ya que tiene algunos inconvenientes y no está con las facultades necesarias. ¿Quién va a ser la Kamala Harris? Para ser presidente. ¿Va a ser presidente? Parece ser que la quieren llevar como candidata. Pues yo pensé que ella iba a tomar. Y debería haber sido por las ella. astas. Debería haber sido ella. No, desde que salió esta dupla victoriosa, yo dije, evidentemente la ponen a ella porque ella va a tomar el mando en algún momento. Yo creo que gana Donald Trump. El Partido Demócrata tiene que volver a encontrarse con... ¿A vos decís que gana Trump? Sí, totalmente. Es más, quiero que gane. Bueno, pero una cosa es que quieras. No, quiero que gane y debe ganar. ¿Sabes por qué? Porque es el único que puede llevarle otra vez a Estados Unidos a ser grande. ¿Sí? Como dice su lema. No su lema con Z, sino su lema. Su lema. ¿Y qué va a pasar con esa bandera del arco iris acá en la embajada? Y bueno, si gana Trump, va a tener que estar solamente la bandera de los Estados Unidos, la gloriosa bandera de los Estados Unidos, y no esa infame bandera LGTB, que lamentablemente es lo contrario a los principios de los padres fundadores. ¿Qué hacemos con el embajador? Yo no estoy en contra del homosexual. Yo no tengo ningún problema. Lo que estoy en contra es de las políticas públicas, de la agenda LGTB que pretende introducir, de hecho lo hace, políticas públicas para cambiar todo lo que significa el tratamiento que se le tiene que hacer en la educación a los niños, enseñándoles de que hay varios sexos, enviándole por ejemplo, a un LGTB, a una persona que no se sabe qué sexo tiene, para que los niños vean y digan, sí, por lo visto uno puede ser también hombre y mujer al mismo tiempo. Por lo visto también un hombre puede embarazarse. Eso no está bien, Bruno. Por supuesto. No está bien porque va contra la naturaleza. Biden culpa al jet lag y a los viajes por su pobre desempeño en el debate. ¿Vos viste ese debate? Sí, claro. ¿Y qué te pareció? Y fue una goleada de Trump. ¿Ah, sí? El Partido Demócrata, mira, Bruno, hay que ir a las raíces del tema. El Partido Demócrata en su nacimiento fue de centro derecha. Luego hubo algunos cambios y el Partido Republicano tomó esa bandera. Pero el último gran presidente que tuvo realmente los Estados Unidos del Partido Demócrata fue John Fitzgerald Kennedy. Sí. John Fitzgerald Kennedy era un hombre pragmático, un hombre que escribía muy bien, ganó el premio Pulitzer, bueno, y por eso fue héroe en la Segunda Guerra Mundial, pero él era de centro derecha. ¿Te puedes imaginar? Era de centro derecha, John Fitzgerald Kennedy. Por eso lo liquidaron. Así mismo. En 1963. Por eso lo liquidaron. Bueno, muchísimas gracias, querido Víctor Pavón, abogado, economista, investigador político. Tenés una ponencia hoy. Hoy a partir de las 18:30 nos encontramos ahí en Casa Mayor, que está ahí en barrio Villamorra. Sí. Vamos a estar hablando con varias personas. Está el doctor Yoyito Franco. Es una galería de arte, Casa Mayor. Exactamente, es uno de los expositores. Y yo voy a estar haciendo mi disertación sobre el liberalismo y la economía. 18 horas. 18:30 horas. 18:30. Bueno, va a estar también... Organiza el presidente del partido actual, el doctor Hugo Fleitas. Bueno. Van a estar Rodrigo Cardoso, Julio César Franco, Carlos von Horoch, Víctor Huxley, Liberalismo Paraguayo, Ideología y Filosofía, y Víctor Pavón, Liberalismo y Economía, representación teatral también sobre la fundación del Centro Democrático en esa galería de arte. Sí. Este miércoles 10 de julio. Casa Mayor. De 1887 se funda el partido, lo que sería el Partido Liberal. O sea, el miércoles va a ser la... La conferencia es hoy. Sí, ya pero sé, la fecha oficial 10 de julio. Es el miércoles, ¿verdad? Así mismo. 130, en el marco de los 137 años del PLRA. Hay que tomar en cuenta que el Partido Liberal nace el 10 de julio de 1887 y el Partido Colorado apenas meses después.
el 11 de septiembre del mismo año. Ambos partidos tienen en sus bases, sus actas fundacionales, elementos fundamentales de la filosofía de la libertad. Pero la institución más antigua del país, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? La Asociación Rural del Paraguay, que cumple 140 años el año entrante. Qué interesante. Y ahora hay como una escisión entre la Unión Industrial Paraguaya y la ARP, justamente ahora, en esta edición número 40 de la Expo. Así que, pero va a terminar esto bien, digamos, esta feria, esta Expo, pero van a encontrar distancia ahora estos dos gremios. No sé si se van a volver a unir o van a volver a pactar de vuelta por otros no sé cuántos años. Los gremios deben representar no solamente los intereses de sus dirigentes. Los gremios de la producción, llámese la ARP, o llámese la FEPRINCO, lo que sea, tienen que tomar en cuenta los intereses de sus afiliados. Y los intereses de los afiliados es que nosotros produzcamos más, con menos burocracia, menos impuestos y más libertad económica. Ese tiene que ser el objetivo de todos los gremios empresariales. Libertad económica. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Pavón.